y que el mismo Dios de paz los santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Te invitamos a compartir este tiempo especial de meditaciones teoterápicas. Hola, hola querida familia, que Dios les bendiga rica y abundantemente en este nuevo día que el Señor nos ha regalado, en esta nueva oportunidad para poder compartir de su palabra, para poder adentrarnos en ella. Y justamente quiero compartir con ustedes lo que nos dice el Salmo 23, un salmo maravilloso, un salmo que realmente muchos de nosotros, si es que no somos todos, hemos escuchado, conocemos, nos gusta, nos hemos aprendido, ¿verdad? Memorizado. Y bueno, justamente quería compartirlo con ustedes para que una vez más recordemos lo que este salmo significa para nuestra vida, lo que Dios nos habla aquí por medio de su palabra. Y en el Salmo 23 encontramos que nos dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Qué maravilloso salmo, qué maravilloso lo que Dios pues nos permite leer aquí, ¿verdad? El Salmo de David. Y justamente este salmo muchas veces lo tomamos y nos apropiamos de él y decimos: el Señor es mi pastor, nada me va a faltar, el Señor es mi pastor, Él es quien me cuidará, quien me guiará, ¿sí? Pero ¿qué tanto estamos haciendo de este salmo una realidad en nuestra vida? Como les decía, muchos lo conocemos, pero ¿qué tanto o cuánto lo estamos viviendo y aplicando en nuestra vida? Y quiero compartirles que, bueno, en este salmo encontramos una ilustración muy conocida también y muy bonita, que es acerca de las ovejas, la ilustración de las ovejas, ¿sí? Pero esta ilustración la encontramos en los primeros versículos, del 1 al 4. Y en la segunda parte, o en los últimos dos versículos, que son el 5 y el 6, se nos muestra a Dios como un amigo poderoso que te recibe, o conocido también como un anfitrión. ¿Y qué hace un anfitrión? ¿Quién es un anfitrión? Es aquel que te recibe en su casa con las puertas abiertas, con alegría, con gozo, que te brinda algo de beber, algo de comer, que te atiende con mucho amor. Y así mismo es como vemos a Dios aquí, ¿verdad? Y si Dios es quien tiene cuidado de mí, pues entonces puedo estar seguro, como nos dice estos versículos, que ciertamente el bien y la misericordia de Dios me seguirán todos los días de mi vida, y que en su casa, en su presencia, yo voy a estar tranquilo, voy a estar feliz, voy a estar descansado y agradecido por su amor tan grande, por su recibimiento tan maravilloso que Él nos ha dado. Y pues allí es el lugar donde no nos falta nada, donde podemos estar confiados en que Él es quien obra. Pero tenemos que tener en cuenta los primeros versículos, la ilustración que se nos hace acerca de las ovejas. Y nos dice, bueno, como vemos, ¿no? Que dice: el Señor es mi pastor. Y si vamos a algunos versículos, quiero hacer referencia a lo que se nos dice acerca de las ovejas en la misma Biblia.
En Primera de Pedro capítulo 2 versículo 25 dice: antes ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han regresado al pastor que cuida de sus vidas. En Isaías 53 versículo 6, en la Nueva Traducción Viviente nos dice: todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros, pero el Señor puso sobre él los pecados de todos. Y en Mateo 9:36 encontramos que dice: al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. A lo largo de la Biblia encontramos diversos versículos, diversos pasajes que nos hablan o que hacen alusión justamente a las ovejas. Nos compara con las ovejas. Y en el Salmo 23, versículo 1, que dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Dios es mi pastor. Dios es quien cuida de mí. Pero ¿qué significa que Dios es mi pastor? Pues generalmente el pastor era el propietario del rebaño, el que cuidaba, el que pasaba mucho tiempo con las ovejas y las conocía por su nombre. Cuidaba de ellas, tenía pleno cuidado de ellas. Y la Biblia dice que Dios nos conoce por nuestro nombre, que Dios conoce a las estrellas por su nombre, ¿sí? A las estrellas del universo. Y dice Jesús que a veces nosotros nos afligimos, nos angustiamos, nos afanamos porque tenemos necesidades. Pero también nos dice que si Él alimenta y sabe pues las necesidades de los pajaritos, ¿cómo aún Él no va a saber nuestras necesidades? ¿Cuánto más valemos nosotros que un pajarito para nuestro amado Padre Dios? Entonces se nos olvida que Dios nos conoce. Se nos olvida que Dios tiene cuidado pleno de nosotros y de nuestras vidas. ¿Qué hace el pastor? El pastor provee. El pastor provee el alimento provee el agua. ¿Qué más hace el pastor? El pastor guía para alejarlas de lugares donde hay depredadores. El pastor sana las heridas, sana y cura las infecciones, sana cualquier daño que se genere en el cuerpo de una oveja. Y el pastor protege. Isaías 40, versículo 11 nos dice: como un pastor que cuida su rebaño, el Señor recoge los corderos en sus brazos, los lleva junto a su pecho y los guía con cuidado a las recién paridas. Entonces, familia, si Dios es nuestro pastor, Él es quien nos va a cuidar. Él es quien va a proveer. Él es quien va a guiarnos. Él es quien va a sanarnos. Si buscamos su voluntad, Él es quien nos va a guiar. Si nosotros estamos heridos o estamos lastimados, Él es quien va a sanar nuestra vida, sanar nuestro corazón. Si es que estamos perdidos, pues Él es quien nos va a guiar a sus caminos, a su presencia. Primera de Samuel, capítulo 17, versículos 34 y 35 dice: David respondió: yo apacentaba las ovejas de mi padre, y cuando un león o un oso venía y se llevaba un cordero, yo iba tras él, lo atacaba y lo rescataba de su boca. Qué maravilloso, porque sabemos que David era un pastor de ovejas. Y justamente en este pasaje podemos ver lo que hace un pastor, ¿sí? Dice: cuando venía un león o un oso y se llevaba un corderito, pues yo iba atrás de él, lo atacaba y lo rescataba. Y asimismo es lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas, con cada una de sus ovejas. Como nos dice Ezequiel
34, versículos 15 y 16. Yo, dice el Señor, apacentaré mis ovejas, buscaré la perdida, haré volver la descarriada, vendaré la herida y fortaleceré la enferma. Todo esto es lo que Dios quiere hacer con nosotros, con nuestra vida, cuando nosotros decimos, el Señor es mi pastor. Y esto es justamente lo que implica decir, el Señor es mi pastor. Entender que esto es lo que hace un pastor. Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Yo soy el versículo 14 nos dice, yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Y recapitulando en el Salmo 23, versículo 1, que nos dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Es entonces, familia, entender que Dios proveerá. Que hay momentos en nuestra vida donde tal vez experimentamos calamidad o experimentamos necesidades. Hay situaciones tal vez donde el dinero no alcanza, donde hacemos 10,000 cosas, 10,000 formas para ver cómo salimos adelante y no hay forma, ¿sí? No logramos en nuestras fuerzas. Parece que el dinero nunca es suficiente, ni para el rico ni para el pobre. Y a veces nos esforzamos, pero no tenemos suficiente como quisiéramos. Pero dice justamente el Salmo, que cuando nosotros decimos, al nosotros decir, el Señor es mi pastor, es que Él cuida de mi vida, es que Él provee, y es que realmente cuando el Señor es mi pastor, realmente nada me va a faltar, porque Él todo lo suple, porque Él es quien va a proveer, porque Él es mi Señor. Pero nosotros tenemos que hacer aquello que nos corresponde, no ser perezosos, sino esforzarnos y trabajar en lo que Dios nos ha mandado hacer. Debemos entonces hacer lo que nos corresponde y buscar al Señor. En el Salmo 23, el versículo 2, nos dice, en lugares de verdes pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Dios guía, Dios provee, Dios sacia tu sed, Dios da descanso. Dios, en el versículo 3 nos dice, Él restaura mi alma, me guía por sendas de justicia por amor de su nombre. Él es quien nos restaura. Dios es el único que nos puede restaurar, es el único que nos puede guiar. Y termina diciendo el versículo 4, que aquí termina la ilustración de la oveja. Dice que aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. No temeré, aunque pase por el valle de sombra de muerte, porque tú estás conmigo. Dios es nuestro proveedor. Y si estás pasando tal vez en algún momento difícil en tu vida, alguna situación ya sea económica, familiar, laboral, pon realmente ese versículo por obra en tu vida, que sea una verdad, que sea una realidad, que Dios sea tu pastor, porque Él es el mejor pastor, el que no falla. Dios es quien guía nuestra vida, Dios es quien nos cuida, Dios es quien nos provee. Cuando decimos, el Señor es mi pastor, es porque reconocemos su grandeza y su poder y todo lo que Él quiere para nuestras vidas, pero debemos disponernos a hacer su voluntad en todo tiempo, para que podamos ver todo este Salmo 23 hecho una realidad en nosotros. Te invito a que oremos y le demos gracias a Dios y le digamos, Señor, gracias, porque reconocemos una vez más que tú eres nuestro pastor, que tú eres nuestro Señor, que eres nuestro Dios. Eres quien provee, eres quien alimenta, tú eres quien guía, quien fortalece, quien sana, Señor. Y hoy te pedimos que nos permitas cada día de nuestra vida entender, Señor, entender lo que implica
que tú seas nuestro pastor, que cuando te tenemos a ti, Señor, no nos hace falta nada, porque en ti lo encontramos todo, Señor, porque en ti, oh Dios, somos llenos, somos renovados y transformados, y tú suples todas nuestras necesidades, tú llenas todos nuestros vacíos. Por eso te damos gracias, Señor, y una vez más te decimos gracias. Gracias por ser nuestro pastor, gracias por habernos hecho tus hijos, por habernos adoptado como hijos, Señor, y amarnos de la manera tan grande como tú lo haces. Hoy te bendecimos y te exaltamos y nos quedamos en tu presencia. Amén. Familia, que Dios les bendiga grandemente, que tengan un excelente resto de día y que vean siempre la gloria de Dios en todo lo que hacen. Les mando un fuerte abrazo desde Chile y que Dios los bendiga y los guarde. Chao, chao. Muchas gracias por acompañarnos. Te invitamos a participar del próximo encuentro de meditaciones teoterápicas.